Bien. Bueno, buenas noches. Vamos a seguir hoy con la historia de David. La semana pasada hablamos de tres historias, el comienzo de la vida de David, como está reflejada en los Nevi'im, en los profetas, en el libro de Shmuel, Shmuel Aleph. ¿Sí? El libro de Shmuel se divide en dos, Shmuel Aleph y Shmuel Bet. Esto está sucediendo en el transcurso de Shmuel Aleph. Vimos la historia de cómo David es ungido como rey de Israel. Después vimos la historia de cómo David ingresa al palacio del rey como músico y también como escudero del rey. Y al final también hablamos de su guerra, su lucha contra Goliat y cómo él vence a Goliat. Hoy vamos a ver una parte importante de la vida de David. Si bien no fueron muchos años, ¿sí? Aproximadamente, según mis cálculos, menos de 2 años, pero aún así es gran parte, quizás la mitad del libro de Shmuel Aleph habla de esto y por lo tanto me parece que es algo relevante en la vida de David y que también nos muestra sus características, las características que tenía David como rey, es la persecución de Shaul a David Amelech, la persecución del rey Shaul al futuro rey, o más bien ya el rey, pero que todavía no asumió, que es David. Y vamos a tratar de analizar desde los comienzos por qué de repente Shaul empieza a perseguir a David, qué es lo que le llama la atención. De hecho, nosotros vamos a ver en el Naví, vemos acá en el libro que Shaul amaba a David y que de hecho él lo pone a él como su escudero personal, era también su músico. Entonces, ¿dónde nace todo este problema? Este odio o quizás envidia o quizás otra cosa, que es lo que vamos a tratar de analizar hoy, de Shaul hacia David. Y vamos a ver una historia de lealtad. ¿Qué es una historia de lealtad? Es una historia de lealtad de David hacia Shaul. Entonces, lo que sí les voy a pedir en esta clase es que ustedes se pongan en los zapatos de Shaul y se pongan también un poco en los zapatos de David. Y de esa manera van a poder entender y sentir mucho mejor esta, para mí, apasionante historia entre Shaul y David. Todo comienza en un error que comete Shaul siendo rey. ¿Sí? Dios le dice a Shaul que luche, o sea, que haga una guerra con Amalek. Amalek es un enemigo ya bíblico del pueblo de Israel. Nosotros ya lo vimos en el Pentateuco, cuando los judíos salieron de Egipto, cómo Amalek fue y luchó una y otra vez contra Israel, hasta que llega el momento en el que Hashem le pide a Shaul: terminá, aniquilá a todo Amalek. No solamente al rey, a todos, los animales, las mujeres, los niños, algo que, bueno, quizás uno hoy no puede entender, pero eso es lo que le pidió Dios a Shaul. ¿Y qué hizo Shaul? Shaul agarró y dejó vivo al rey, y también dejó algunos animales, los dejó vivos, y él como excusa puso, cuando Shmuel le dijo a Shaul qué son esos ruidos de animales que yo estoy escuchando, Shaul le dijo: bueno, son los mejores animales que tenían los amalequitas, que yo los tomé para hacerle ofrendas a Dios. Yo quería ofrendar algo a Dios y por eso tomé los mejores animales. A eso Shmuel le responde una de las cosas quizás más famosas, uno de los dichos más famosos que hay en los Nevi'im. Le dice: ¿acaso vos creés que una ofrenda a Dios, para Dios vale más que acatar su palabra, que oír su palabra? Es decir, muchas veces nosotros creemos que le estamos entregando algo bueno a Dios y a cambio de eso, en realidad, desoímos su palabra. Y para Dios, muchas veces, más que un regalo, lo que más vale es que escuchemos, que le hagamos caso. Y eso, con los que son padres, y hay alguno que es padre acá, sabe que muchas veces viene el hijo y le dice: papá, te quiero, te traigo un regalo, pero el papá le dice: ¿sabes qué? Yo no necesito regalo, necesito que me hagas caso, que me escuches, que aprendas, ¿sí? Eso fue lo que le dijo también Shmuel al rey Shaul. Entonces, cuando Shmuel le dice a Shaul que él ya no va a ser más rey, que Dios ya no lo quiere a él, lo va a destituir como rey, entonces Shaul empieza a implorar a Shmuel. Y Shmuel se da vuelta para irse, porque Dios ya había dictaminado, y Shaul lo agarra,
lo toma de la ropa, lo agarra de la capa a Shmuel. Shmuel, ¿quién era? Para los que recién se unen, Shmuel era el profeta, el guía espiritual del pueblo de Israel. Por medio de su boca, Dios le transmitía al pueblo todo lo que le quería decir, sus órdenes. Entonces Shaul lo toma a Shmuel de la capa y rasga un pedazo de la capa de Shaul. Es como que corta, rompe un poco de la capa de Shmuel, perdón. Shaul rompe la capa de Shmuel. Y este dato es interesante porque más adelante, en la clase de hoy, vamos a ver otro rasgado de ropas, ¿sí? Que también va a ser importante. Entonces ahí viene el primer momento con el que se encuentra Shaul, que él va a ser suplantado. Dice así, dijo entonces Shmuel le dice a Shaul, rasgado ha el Señor de ti el reino de Israel. Vos rasgaste mi ropa, y eso también es una muestra, es una señal de que Dios va a rasgar de ti el reino de Israel. Es decir, vos ya no vas a ser más rey de Israel el día de hoy. Y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Es decir, Shaul ya sabía que el reino iba a ser transferido a otra persona, a un prójimo tuyo que es mejor que tú, pero Shaul no sabía quién era. Shaul sabía que él iba a perder su reino, pero no sabía en manos de quién iba a perder su reino. ¿Sí? Entonces, vemos abajo, Shaul sabe que Hashem eligió a otro, pero no sabe aún a quién eligió. Ok, entonces, a partir de ahí empieza Shaul a dudar, ¿sí? Y le ingresa, vamos a ver en la próxima diapositiva, seguimos un poco adelante en el Shmuel Aleph, vemos que la siguiente historia que sigue en Shmuel Aleph después de este suceso entre Shmuel y Shaul, es la parte en la que Shmuel unge a David, que esto lo hablamos la semana pasada. Shmuel unge a David en secreto, ¿sí? Como vemos que le dice, Shmuel le dijo a Dios, si yo voy a ir a ungir a David como rey de Israel, tengo miedo que Shaul me mate. Es decir, Shaul no debía saber que Shmuel iba a ungir a David como rey. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Dios le dijo a Shmuel, anda a escondidas, anda con el pretexto que vas a llevar unas ofrendas y vas a invitar a Ishai. Ishai era el papá de David, y de los hijos de Ishai vas a ungir al que yo te diga como rey. Entonces nosotros vemos que Shaul desconoce la unción del rey David. Entonces él sabía, haciendo un poco un resumen, Shaul sabía que iba a haber un rey nuevo, es decir, que Dios le iba a quitar a él el reino y se lo iba a entregar a otra persona. Nosotros, los que leemos Shmuel, sabemos que Dios ya eligió a alguien y lo eligió al rey David, y de hecho Shmuel, el profeta, él fue mismo a ungirlo, pero el que no sabe de esto es Shaul. Entonces Shaul queda con la incógnita y con la duda de quién es esa persona que lo va a suceder a él como rey. Nosotros sabemos que es David, pero Shaul no lo sabe. Y esto es importante para poder entender lo que sentía en esos momentos, los temores y la paranoia, que vamos a ver ahora más adelante, que sentía Shaul sobre la incógnita de quién iba a ser el próximo rey de Israel. Entonces sigue la historia, apenas termina, o sea, después de la unción de Shmuel a de David, nosotros sabemos que en ese momento el espíritu de Hashem, así nos dice el Naví, se apoderó el espíritu del Señor de David desde aquel día en adelante. Es decir, el espíritu de Hashem, el espíritu de divinidad, esa energía positiva, ese éxito que tenía un rey de Israel al ser el rey de Dios, pasó de Shaul a David. A partir de ese día, de repente, esa nueva energía se apoderó de David. Empero, sigue diciendo el versículo, el espíritu del Señor se había apartado de Shaul. ¿Sí? Esto es un punto importante también. El espíritu de Dios se apartó de Shaul y le aterraba un espíritu malo de parte del Señor. A partir de ese momento se apoderó de Shaul, se apoderó del rey, un espíritu malo. Y este espíritu malo nosotros lo vamos a ver con el correr de todos los capítulos prácticamente, de la mitad de Shmuel Aleph hasta el final de Shmuel Aleph. Vamos a ver que ese espíritu malo, cada vez que le atacaba a Shaul, lo hacía reaccionar y lo llevaba a perder la cabeza, a perder el sano juicio. Entonces Shaul empieza a sentirse deprimido y paranoico. Entonces, ¿qué le dicen? Lo que estudiamos la semana pasada,
¿Qué le aconsejan sus sirvientes? Que venga alguien, un músico, alguien a tocarle música, a aliviarle un poco esa depresión. ¿Y a quién llaman? A David. David era un muchacho joven, sabía tocar el arpa, sabía cantar muy bien, y llega a la casa de Shaul y realmente lo calmaba. Cada vez que Shaul se sentía mal y se deprimía y tenía esos temores de que Dios le quitó el reino, de repente venía David, tocaba el arpa, tocaba música y cantaba y él se sentía mejor. Al punto tal que, vamos a pasar a la próxima diapositiva, Shaul, nos dice el Naví, Shaul amaba a David. Es decir, hoy vamos a ver nosotros cómo Shaul persiguió y lo quería matar a David. Sin embargo, en un comienzo, y vamos a ver esta característica de gente que ama a David, lo vamos a ver en varias oportunidades, uno de los que amó a David, uno de los que se apegó a David fue Shaul. Es decir, David era una persona súper carismática, una persona que tenía éxito en todo lo que hacía, y una persona que se hacía querer. Entonces Shaul amó a David, de manera que vino David a Shaul y se presentó delante de él, el cual amó mucho, en grado que David pasó a ser su escudero. Él lo quería acerca suyo. Obviamente en ese momento nos dice el Naví que David dividía su tiempo entre sus quehaceres diarios en la casa de su padre, él era pastor, y también su trabajo en la casa del rey. Entonces David aliviaba a Shaul por medio de la música y Shaul amaba a David. No podemos decir nosotros que Shaul le era indiferente lo que pasaba con David. Shaul realmente lo quería y lo amaba a David, y lo vamos a ver también más adelante cuando Shaul, vamos a ver en momentos que se enfrentan David y Shaul, vemos cómo Shaul en realidad por dentro suyo tenía como dos sentimientos encontrados. Por un lado, sentía como celos, como odio hacia David, pero por otro lado le sentía hacia David mucho amor. Y acá nosotros vemos dónde se originaba ese amor de Shaul a David. Después viene la próxima historia, es la famosa historia que también contamos la semana pasada. David enfrenta a Goliat. Goliat era filisteo. Los filisteos eran enemigos de Israel, y Goliat era un general súper fuerte, gigante, grande, medía 3 metros, y él quería hacer un desafío al pueblo de Israel a que manden al mejor guerrero del pueblo de Israel a luchar contra él, y el que iba a ganar, él se iba a quedar, él iba a ser el que gane la guerra, pero nadie se animaba a enfrentarlo a Goliat hasta que vino David de casualidad o de causalidad, porque el padre lo mandó al frente donde estaban sus hermanos. David no era parte del ejército, y él cuando ve que todos estaban asustados, con miedo, con terror, David decide salir y luchar contra Goliat. Y él le dice una cosa muy importante. David le dice a Goliat: vos luchás con tu espada, vos luchás con tu armadura, pero yo lucho en nombre de Dios. Mi arma principal es Dios. Acá nosotros vemos también de vuelta cómo David tenía ese éxito en sus manos por parte de Dios. Y cuando Shaul vio, dice el Naví, que cuando Shaul vio a David salir al encuentro del Plistita, del filisteo, le dijo a Abner, que era el jefe de su ejército: ¿hijo de quién es ese joven, Abner? La semana pasada ya hablamos de este tema, que en realidad Shaul lo conocía a David, si él era su músico. Entonces, ¿qué quiere decir hijo de quién es ese joven, Abner? A Shaul lo que le llamó mucho la atención era ese valor que tenía David al salir a luchar contra la persona a la que todos le temían. Entonces, ahí empezó Shaul a dudar. Ahí empezó a dudar, dijo: pará, ¿quién debería ser la persona, digamos, si todo el pueblo tiene miedo y hay alguien que está desafiando a Israel? ¿Quién debería ser el que levante su arma y salga a luchar con él y muestre valor? El rey. Sin embargo, Shaul mismo no lo podía hacer, no lo quería hacer, tenía miedo. Entonces de repente ve que sale Shaul a luchar contra Goliat, que sale David a luchar contra Goliat, y David y Shaul empieza a preguntarse: pará, y quizás es este David, esa exitosa persona que Dios va a entregar mi reino en sus manos, pero obviamente que en porcentajes, era un porcentaje mínimo la probabilidad de que sea David. David no era una persona hasta ese momento conocida como un hombre de guerra, una persona importante, una persona influyente. Entonces le preguntó Shaul, al final cuando vuelve David, cuando Abner no supo qué contestarle, Shaul le pregunta a David: ¿hijo de quién eres, joven?
Y respondió David, hijo soy de tu siervo Ishai de Betlehem. Estas palabras calaron muy profundo en el hijo de Shaul. Shaul tenía un hijo que se llamaba Jonatán. Y Jonatán pensó lo siguiente: después de haber vencido a la persona del enemigo más importante, más temeroso del pueblo de Israel, sale David todo victorioso. ¿Y qué se supone? Toda la gente, imagínense en ese momento, todos los guerreros aplaudiéndole, alentándolo, o sea, tenía todos los honores del mundo en ese momento, está frente al rey, el rey le dice, ¿quién sos? Él no dijo, yo soy David, hijo de Ishai, o yo soy... él, con toda la humildad del mundo, dijo, yo soy hijo, no dijo su nombre ni siquiera, de tu siervo Ishai. O sea, es decir, le mostró David hacia Shaul, le demostró entrega, le mostró humildad, ¿sí? Se mostró como su siervo, como quien está dispuesto a hacer lo que el rey le pida. Entonces sigue enseguida, después de este suceso, dice que después de estas palabras, así dice el Naví, después de estas palabras, ¿qué pasó? ¿Quién estaba escuchando ahí? El hijo del príncipe, el hijo de Shaul, ¿sí? Y aconteció que como él acabase de hablar con Shaul, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Es como de repente Jonatán vio a David y sintió una estima, un amor, un cariño hacia David al punto tal de que su alma quedó ligada con la de David. ¿En qué otro lugar encontramos nosotros en la Torá que dos almas se ligan? Cuando Yehudá le dice a Yosef sobre Binyamin, sobre su hermano más chico Binyamin, dice, Benafshó, Shurá Benafshó, el alma de mi hermano está ligada a la de mi padre, a la de Jacob. Es como un padre y un hijo, es como un amor que se siente en el alma, ¿sí? De hecho, el Pirkei Avot nos dice cuál es el amor incondicional, el ejemplo para un amor incondicional es el amor que sentían David y Jonatán. Jonatán iba a ser el heredero, era el hijo mayor de Shaul, próximo heredero de la corona de Israel. Sin embargo, Jonatán ve la característica de humildad, de valor, de fuerza, de carisma en David, y él dice, y él siente hacia David esa atracción, y vamos a ver más adelante que de hecho le dice, vos vas a ser el rey, como a su misma alma, ¿sí? Eso no le amó a Jonatán como a su misma alma, así como se alma a sí mismo. Entonces acá nosotros vemos que David es amado, ¿sí? Es amado por quién? Primero era amado por Shaul, ¿sí? Primero dijimos que Shaul lo amó, y ahora de repente Shaul ve que su propio hijo siente una atracción, digamos, siente un vínculo con David. Después, otra parte que nos cuenta acá el Naví, después de eso, Shaul obviamente lo tomó a David para que salga, digamos, como parte de sus soldados, y David tenía mucho éxito, donde lo mandaba Shaul, David lograba vencer, entonces ya su nombre de guerrero ya pasaba a ser digamos, reconocido, y salía David a donde quiera que le enviaba a Shaul y lograba éxito, en grado que le puso Shaul sobre hombres de guerra, o lo puso, digamos, ya como encargado sobre hombres, no era un simple soldado, él ya tenía un cierto rango dentro de su ejército, y fue aceptado a los ojos de todo el pueblo. De repente nosotros vemos que no solamente Shaul lo quería, no solamente Jonatán lo amaba, también de repente era aceptado en los ojos de todo el pueblo, y también a los ojos de los siervos de Shaul, que los siervos de Shaul acá se refiere, seguramente según los comentaristas, a sus soldados, a sus generales. Obviamente entre los soldados muchas veces hay celos. Acá vemos nosotros que no solamente no habían celos, al contrario, él era muy aceptado también entre sus generales y sus soldados, hasta que llegó un punto de inflexión en esta historia. Y es este versículo que vamos a leer ahora. David, como vimos la semana pasada, después de vencer a Goliat, le cortó la cabeza, y llegó David con Shaul victoriosos de la guerra, ¿sí? En uno de los momentos, capaz que fue más adelante, no sé, y llegó llegó con la cabeza, ¿sí? David con la cabeza de Goliat, volvió de vuelta a la ciudad, y las mujeres salieron a cantar y a danzar, dándole la bienvenida al rey y a sus soldados, diciendo, hirió Shaul sus 1000, más David sus 10.000. De repente las mujeres cantaban, decían, Shaul es un gran guerrero, él hirió 1000,
pero David hirió 10.000, o sea, era mucho más fuerte, mucho más guerrero David que Shaul. En realidad esto podría haberse interpretado también diferente, que Shaul con 1.000 soldados logró vencer y David necesitaba 10.000 soldados para poder vencer. Pero acá lo que nos dice, y de hecho es lo que entendió Shaul, él entendió que las mujeres lo estaban venerando más a David que a él mismo. Entonces Shaul dijo, lo único que le falta es el trono. Ahora lo único que le falta es el trono. Ya tiene, todos lo quieren. Mi hijo lo quiere, el pueblo lo quiere, los siervos, o sea, mis soldados lo quieren, y ahora las mujeres están hablando y diciendo, David mató a 10.000. Entonces ahí es cuando comenzó Shaul a mirar con malos ojos a David. Desde aquel día en adelante ahí todo cambió. De repente empezó una lucha interna dentro de Shaul. Empezaron los celos, empezó a hacer su espíritu maligno, como habíamos dicho antes, que de repente le agarraba a Shaul esa depresión o esa mala energía. De repente, cada vez que lo atrapaba, Shaul se la agarraba con David. Y ahora vamos a empezar a la serie de persecuciones de Shaul hacia David. Dice que temía a Shaul a causa de David porque Hashem estaba con él, mas Shaul se había apartado, de Shaul se había apartado, es decir, Shaul de repente ve que todo lo que hacía David tenía éxito, él salía a la guerra tenía éxito, la gente lo quería, era carismático, era aclamado por el pueblo, era aclamado por todos, y de él, de repente se dio cuenta que él ya no era tan exitoso. Él se dio cuenta que desde ese momento que Shmuel había dicho, que él había roto la capa de Shmuel, y Shmuel le había dicho, Dios le va a pasar tu reino, tu corona a tu prójimo que es mejor que vos, se estaba cumpliendo. De repente él dejaba de tener el éxito que tenía antes como rey, y vio que David tenía éxito. Ahora, él todavía no sabía que David había sido ungido como rey por Shmuel. Él todavía dudaba, pero empezaba a sospechar que ¿cómo se dice? Ese ascenso de David, la popularidad de David, y cómo la gente lo aclamaba, él empezaba a sentir que quizás esa persona que iba a sucederlo en el trono iba a ser David. Entonces, por eso, él agarró, lo pone primero como general de 1.000 hombres. Cuando uno es general, va a la guerra adelante, ¿sí? No es que el general manda, hoy quizás es así, las guerras se hacen desde el escritorio, pero en la época de antes, el general era el primero que iba, el primero que luchaba. Entonces, Shaul lo pone a David como general de 1.000 hombres. ¿Qué era lo que quería? ¿Cuál era la intención de Shaul? Uno lee esto y cree que en realidad lo que Shaul quería de David era, o sea, le estaba dando un reconocimiento a David poniéndolo general de 1.000 hombres. Sin embargo, lo que quería Shaul era que los filisteos lo terminen matando a David en el campo de batalla. Él no quería asesinar a David, él quería que a David lo maten. Pero David tenía éxito. Cada vez que había un ataque filisteo de cualquiera de los enemigos, David tenía éxito. Y después sigue diciendo el Naví que no solamente Jonatán lo amaba a David, no solamente el pueblo, no solamente lo aclamaban las mujeres, también todo Israel y Judá amaba a David. De repente la popularidad de David ya se extendió a todo Israel y a toda Judea. Judea era la región de donde pertenecía el rey David. David era de la tribu de Judá. Entonces, además de Judá, también todo Israel amaba a David. Entonces a Shaul se le ocurrió una idea. Dijo, yo lo voy a entregar. De hecho, él había prometido que aquel que mate a Goliat, aquel que venza a Goliat, se iba a casar con su hija. Entonces viene Shaul y le dijo a David, mira David, yo quiero que vos te cases con mi hija mayor que se llama Meirab. Meirab era la hija mayor de David. Solo te pido que salgas a las guerras, digamos, que estés al frente de todas mis guerras, que seas mi hombre de confianza en todas las guerras. Entonces David rechaza ese casamiento, rechaza casarse con Meirab, diciendo, yo soy un simple campesino, soy un simple pastor. Yo no tengo, o sea, ¿cómo voy a casar yo con el rey? ¿Cómo voy a casar yo con la hija, con la princesa? O sea, no vengo de una familia importante, de una familia real o de alguien como que sea digno de casarse con el rey. Entonces,
David lo rechaza, pero llegado el día en el que Shaul había prometido a David entregarle a Merab, al final se la entrega a otra persona. ¿Sí? Merab no se casa con David, se casa con otra persona, pero la que amaba a David, la que lo quería a David era Mijal, era la segunda hija de Shaul. De repente el Naví nos dice que Mijal amaba a Shaul. Acá no solamente Jonatán, su hijo, ahora amaba a Shaul, también Mijal. Entonces, cuando Shaul escuchó que Mijal amaba a David, decidió entregarle a David, entregarle a Mijal, ¿sí? Pero cuando Shaul sabía que David iba a rechazar por el mismo motivo que había rechazado a la primera de sus hijas, a Merab. Entonces, por eso le dice a sus sirvientes que vayan de una manera, digamos, secreta y le digan a David que el rey le quiere entregar a su hija Mijal. Y bueno, David, al decirle, cuando ellos le dicen eso, David dice, pero yo no tengo una dote, no tengo nada para entregarle a la novia. ¿Sí? Antes se acostumbraba que el novio le entregaba a la novia una dote. En ese momento él no tenía que entregarle a Mijal, ni al padre, ni al rey, digamos, por entregarle a Mijal. Entonces, Shaul, muy, muy inteligente, le dice, ¿sabes qué? Yo no busco, yo soy el rey, no busco ninguna dote, no espero de vos oro, plata, piedras preciosas, nada. Lo que yo espero de vos es que vayas y venzas a mis enemigos. Yo te pido a vos, así dice el Naví, 100 prepucios filisteos. Eso es lo que le puso como dote Shaul a David. ¿Cuál era su intención? Obviamente que David caiga en el campo de batalla, de vuelta. Sin embargo, cuando vuelve David con sus hombres, David fue con sus soldados, vuelve con 200 prepucios de filisteos y se los entrega, se los muestra a Shaul, y así David se casa con Mijal. Vamos a leerlo ahí en lo que dice el texto. Y vio Shaul y conoció que Hashem estaba con David y que Mijal, su hija, lo amaba. Por este motivo Shaul se recelaba todavía más a causa de David. Y Shaul pasó a ser enemigo de David todos los días. Él decía, ya hasta mi familia está con David, hasta mi familia está con la persona con mi enemigo, es decir, en el sentido de que con la persona que me va a suceder en el trono, con el que me está moviendo el piso. Y ahí empieza la persecución de David, y esto de Mijal es importante, y lo de Jonatán es importante, los hijos de Shaul, porque son los que en ciertos momentos le van a salvar la vida al rey David. Acá vamos a pasar ahora, vamos a dejar un poco los textos del Naví, vamos a pasar a una serie porque si tengo que leer son varios capítulos, entonces decidí ponerlos en puntos y voy a ir contándoles un poco cómo empieza esa persecución de Shaul a Jonatán. Entonces, primero, después de ese suceso, después de que vio Shaul que David vino, bueno, ya se casó con su hija y él mostraba éxito y todo el mundo lo quería, decide un día, se levanta Shaul y le dice a Jonatán, su hijo, y a toda la gente que estaba con él, lo tienen que asesinar a David, tienen que matarlo a David. Entonces ahí Jonatán, que había ligado su alma con la de David, convence a su padre y le dice, pero papá, ¿por qué? ¿Qué te hizo David? ¿Qué te hizo él? ¿Por qué lo vas a matar? Mira, él te entregó la guerra más importante que vos tuviste contra Goliat. Él te lo entregó en tus manos. Entonces, ¿por qué vas a atentar contra David? Y ahí Shaul lo escucha a su hijo, se tranquiliza, se calma, y nosotros vemos de vuelta ese quizá no sé si llamarlo bipolaridad que tenía en ese momento Shaul. De repente sentía odio, de repente de pronto se calmaba, y de pronto es como que entraba en su sano juicio, empezaba a pensar y se tranquilizaba. Entonces Jonatán logra convencer a su padre y tranquilizarlo para que no lo mate a David. Después de eso, David cuenta en Naví que un día Shaul se levanta y vuelve a sentirse deprimido, vuelve a sentirse mal, le vuelve ese espíritu maligno, y lo llama a David para que le toque música. Estando David ahí tocando el arpa, cantándole a Shaul para que Shaul se tranquilice, de repente Shaul tenía su lanza en la mano, y lo ve a David ahí tocándole el arpa, y dice, este es mi momento. Agarra la lanza la dirige contra David, quería matar a David y poner su lanza contra la pared, ¿cómo se dice?
¿cómo va? Se me fue la palabra. Bueno, se me fue, o sea, quería matarlo a David y que pegue contra la pared, y de repente cuando hace ese movimiento, David lo esquiva. Una vez y después otra vez, 2 veces lo esquiva, y ahí se da cuenta Shaul, otra vez más eso le daba más, o sea, sentía más, estaba más seguro todavía, más convencido que, que Dios estaba, que Hashem estaba con David. Ni siquiera pudo matarlo con su lanza. Entonces David se escapa del palacio y se va a su casa con Mijal. Entonces, ¿qué dice Shaul? Le dice a sus soldados, vayan a la casa de David, esperen hasta la mañana, no de noche, dejen lo que pase la noche, pero para que no salga, hagan guardia en la puerta de la casa de David, y a la mañana, cuando amanezca, entren y mátenlo. Mijal, ¿sí? La esposa de David, hija del rey, se da cuenta, ve que estaban los soldados abajo, se enteró que lo querían matar a David, entonces lo ayuda a David a escaparse por la ventana, y en vez de David, para darle tiempo, puso como unas estatuas que ella tenía en la cama, las tapó, hizo como una forma como que alguien estaba durmiendo, puso ahí un cuero de un animal con pelos para que parezca que estaba David durmiendo, y cuando subieron cuando ellos vieron que David no bajaba, Mijal les dijo que David estaba dormido, y el rey dio la orden que entren igual y que lo despierten y que lo maten ahí en la cama. Cuando entran, Mijal les dice, no, está durmiendo mi esposo, está durmiendo David. Y ellos cuando van a matarlo igual, se dan cuenta, se encuentran con esa estatua. Shaul la llama a su hija, le dice, ahora vos te pusiste en contra mío, te pusiste a favor de David, y ella le dice a su padre que en realidad David la obligó a hacerlo y que si no la mataba, y por eso es que ella lo hizo, y así de esa manera, bueno, ella se quedó ya en la casa de su padre y le dio tiempo a David a escaparse por la ventana. Entonces, ¿qué hace David? ¿Dónde se va David? David busca amparo en la casa, en lo de Shmuel el profeta. Va y le dice a Shmuel, David, Shaul me está persiguiendo, me quiere matar. Entonces Shaul agarra a David, lo tranquiliza y se van juntos a la ciudad de Nayot, y donde estaba Shaul con otros profetas, estaban ahí profetizando entre todos, se ve que era un lugar para profetizar, y Shaul se entera que David estaba ahí y manda a sus soldados, ¿sí?, que avancen hacia la ciudad de Nayot. Cuando llegan los soldados de Shaul, empiezan ellos también a profetizar. Entonces ahora, perdón, a ver. Entonces empiezan ellos a profetizar, y Shaul manda otro grupo más, ellos también empiezan a profetizar ahí con Shmuel, manda un tercer grupo, y el tercer grupo también, hasta que decide Shaul ir él mismo a ver qué es lo que pasa, agarrarlo a David, a ver qué es lo que pasaba con Shmuel y con David. Cuando llega Shaul, a él también le agarra ese espíritu de profecía, y empieza a profetizar junto con el resto de los profetas y con Shmuel. Y eso le da tiempo a David, él estuvo ahí toda la noche profetizando hasta que le dio tiempo a David de escaparse. Se escapa David y lo va a ver a su gran amigo con quien había hecho un pacto, al príncipe, lo va a ver a Jonatán, y le dice, ¿por qué tu papá me quiere matar? David estaba tratando en este momento, a esta altura, trataba de buscar explicaciones, trataba de buscar a alguien que lo pueda ayudar, o quizás que lo pueda hacer entrar en razón a Shaul. Entonces, después de irse, pues Shmuel no le dijo nada, Shmuel no le respondió nada, entonces va a verlo a Jonatán, al hijo de Shaul, y le dice, mirá, tu papá me quiere matar, pero Jonatán, como ya había convencido en su momento a Shaul de que no lo mate, y Shaul había prometido que no lo iba a hacer, Jonatán no podía creer, no le creía a David que Shaul lo iba a matar. Él le decía, no, mi papá no te va a matar. Mi papá me dijo que no te va a matar, y David dice, pero me está persiguiendo, me quiere matar. Entonces ellos traman un plan con David, y le dice así, el rey, todos los Rosh Hodesh, todos los principios de mes, él hace una comida donde va toda la gente de su familia, se sientan todos los allegados, se sientan con el rey. Entonces, él digamos, va a esperar que yo también vaya ahí, que me siente con él. O por lo menos va a esperar, o sea, me va a querer ver para poder atentar en contra mío. Entonces yo no voy a ir.
cuando él te pregunta a vos, al segundo día, va a pasar todo el día de Rosh Hodesh, cuando va a ver que todo el día yo no fui, y o sea, el primer día va a decir, bueno, quizás no pudo venir hoy, va a venir mañana, pero cuando vea que el segundo día tampoco voy, te va a preguntar dónde estoy. Vos le vas a decir que mi familia hizo algo, hizo una ceremonia con ofrendas en Betlehem, y yo te pedí permiso a vos como príncipe, y vos me diste permiso de irme para allá, con mi familia. Y vamos a ver cómo va a reaccionar. Si va a reaccionar, se va a enojar con vos, es porque él me quiere matar. Si no se va a enojar con vos, es porque él no me quiere matar. Así fue que Jonatán hace exactamente lo que le dijo David, y Saúl se enoja muchísimo con Jonatán y le dice, vos estás siendo cómplice de David, y ahí se entera Jonatán que la intención de su padre era matar a David, y va al campo donde estaba escondido David, hicieron una señal con unas flechas, con un muchacho, que eso no importa, no viene al caso, pero en ese momento se abrazan los dos, lloran, porque Jonatán le dice a David, escapate, andate, no sabían cuándo se iban a volver a ver, y hacen un pacto entre ellos que siempre, digamos, se iban a ayudar uno al otro en el momento que lo necesiten, y así David se escapa y ya se da cuenta que con Saúl no tenía mucho para hacer. ¿Qué hace David? Se va solo a la ciudad de Nob. La ciudad de Nob era una ciudad donde vivían Coanim, eran todos sacerdotes, Coanim. Y entonces llega David a la ciudad de Nob, y Ahimelech, que era el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, estaba justo ahí cambiando los panes que habían en el Mishkan, en el tabernáculo, y David le pide primero para comer, y él le dice, pero estos son panes sagrados, y David le dice, yo estoy puro, necesito comer. Entonces le da para comer. Ahimelech le pregunta, ¿qué haces David solo? Es raro, David, un general de 1000 hombres, 1000 guerreros, de repente viene solo acá, hambriento, sin armas, desarmado. ¿Qué le pasaba a David? Entonces David le dice, no, lo que pasa es que el rey me mandó a hacer algo urgente, y eso no podía esperar, por eso no tuve ni tiempo de agarrar mis armas. Estoy hambriento y le dije a mis muchachos, a mis hombres, que me esperen en tal lugar, que yo me iba a encontrar con ellos ahí, es por eso que estoy acá así hambriento. Él le da de comer, le da esos panes, y David le pide también si tiene un arma. En ese lugar estaba guardada la espada de Goliat, entonces él le dice, acá no hay armas, esto es un lugar de sacerdotes. Pero tenemos acá la espada de Goliat, que es como el símbolo de éxito de la guerra contra los filisteos. Si querés tomarla, acá la tenés. Y además también le permitió a David hacer una pregunta a Dios. ¿Cómo se hacía una pregunta a Dios en esas épocas que estaba el templo, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote? Si ustedes alguna vez vieron las vestimentas, un dibujo de la vestimenta del sumo sacerdote, del Cohen Gadol, vieron que tenía una pechera con piedras preciosas. Eso se llamaba el Hoshe Mishpat o los Urim Betumim. Cuando el rey le quería preguntar, hacerle alguna pregunta a Dios, le hacía la pregunta al Cohen, y esa pechera del Cohen se iba iluminando, cada piedra tenía una letra, y en base a cómo se iluminaban cómo brillaban esas piedras, era la respuesta de Dios. Entonces, David le hizo una pregunta, no sabemos cuál era, y se va de la ciudad de Nob. ¿Quién estaba ahí en ese momento? Alguien que lo habíamos encontrado nosotros, los que estuvieron en la clase de Ruth. Nosotros hablamos de un tal Doeg el Edomita. Doeg el Edomita era aquel que le dijo a Saúl, mirá que el rey David no es seguro, o sea, él es bisnieto de una moabita, capaz que él no puede casarse, no puede ser parte del pueblo de Israel, etcétera, que hubo toda una discusión ahí entre estudiosos del Talmud, hasta que al final, no del Talmud, perdón, que estoy diciendo, del Sanedrín, hasta que al final decidieron que el que tenía prohibido ser parte del pueblo de Israel es el moabita hombre, el varón, y no la mujer, que la mujer sí podía ser parte, y por eso Ruth podía casarse con Boaz, y por eso David podía también ser parte del pueblo de Israel, casarse con mujeres judías, y ese era Doeg el Edomita, que siempre estaba en contra de David. Cuando él estaba escuchando ahí, vio lo que pasó con David y Ahimelech, ¿sí? Él escuchó todo lo que pasó. Ahora vamos a hacer un paréntesis, porque Doeg después va a volver a aparecer sobre esta historia. David,
una vez que se va de la ciudad de Nob de los Panim, se va a Gat. Gat era región filistea, ahí estaba Ahish, el rey de Gat. Cuando lo ven a David, los sirvientes de Ahish le dicen, este es David que mató a Goliat. Entonces David se hizo pasar por loco para que ellos crean que no era David, hasta que al final se termina yendo ahí, estuvo muy poco tiempo, se va de Gat a la cueva de Adulam. En la cueva de Adulam, de repente David recibe a su familia, porque ya la familia había escuchado que Saúl lo estaba persiguiendo a David y ellos tenían miedo que Saúl atente contra ellos, y por eso deciden escaparse y unirse a David en Adulam. Además de ellos, se unieron ahora a David en ese momento 400 hombres que eran hombres que por cierto motivo les hacían bullying Saúl y sus sirvientes. Es decir, todos los que no estaban contentos, no estaban felices con Saúl o tenían algún tipo de problema, decidieron unirse con David. Entonces ahora David ya no estaba solo, ya estaba con 400 hombres, ya tenía gente que luchaba con él, que podía, o sea, se apoyaban unos a otros, y de Adulam se fue con su familia a la tierra de Moab. En la tierra de Moab le pidió al rey que cuide de su familia, que su familia se quede ahí para que no sean perseguidos, y él, por orden de Gad, el profeta, se va a la región de Yehudá. Él pertenecía a la región de Yehudá, entonces el profeta Gad Anabí le dijo, mira, en Yehudá, como la gente es cercana tuya, son parientes tuyos, ellos no te van a delatar, entonces vas a estar más seguro en Yehudá. Y así fue que David se fue con sus 400 hombres a Yehudá. En ese momento, él estando en Yehudá, Saúl se entera que ahora David no estaba solo, que ya se le habían unido 400 hombres, y él lo interpretó como un acto de traición, ¿no? O sea, ahora David se levantó, tiene un ejército, está en contra de Saúl, cosa que no era así. Entonces Saúl, en ese momento, se pone estaba rodeado de sus sirvientes, de sus soldados, de sus guardias, de todos los que estaban alrededor de Saúl, y él empieza a gritarles, a decirle, puede ser, es posible que hasta mi hijo se puso en contra mío, es posible que ninguno de ustedes pueda decirme dónde está David, es posible que gente de mi reino de repente se atente en contra mío. Saúl estaba muy enojado hasta que de repente salió de ahí Doeg el Edomita, ¿sí? Que conocimos recién hace un ratito en Nob, y le dijo, Saúl, yo no sé ahora dónde está David, pero lo que sí sé es que Ahimelech y todos los Kohanim que están en la ciudad de Nob, ellos son son cómplices de David, porque yo vi que David fue ahí, ellos le dieron de comer, le dieron un arma, y también él le preguntó a Dios en la pechera. Entonces Saúl llama a Ahimelech y a su familia, que eran familia de Kohanim, y les dice, ¿por qué lo están encubriendo a David? Ahimelech le promete al rey, le dice, mirá, yo no lo estamos encubriendo, de hecho, no sé, nosotros no sabíamos que vos que vos lo estabas persiguiendo a David. Hasta ahora David era un general tuyo y de repente cambió. ¿Cómo sabemos? Para mí David era un general. Y si David como general me viene a pedir ayuda, yo lo ayudo porque para mí es como que viene en nombre tuyo. Entonces, Saúl no se queda con esa explicación, ¿sí? No le hace caso a Ahimelech y le dice a sus soldados que lo maten a Ahimelech y a todos los hombres, toda su familia, todos los que estaban con él. Ellos tenían miedo de tocar a un Cohen, de tocar a los sacerdotes de Hashem. Entonces, cuando ve David que su gente no quería, entonces le dijo a Doeg el Edomita, le dijo, vos que me trajiste, vos que los acusaste, vos vas a ser el que los va a matar. Y entonces Doeg mata a 85 personas y después fue a la ciudad de Nob y devastó, mató a toda la ciudad, todos los animales, todas las mujeres, toda la ciudad de Nob la destruyó, menos una persona. Una persona logró escaparse, que era uno de los hijos del Cohen Gadol, uno de los hijos de Ahimelech, que se llamaba Eviatar. Eviatar logra agarrar la pechera del Cohen, de su padre. La pechera es los Urim Betumim, que son importantes porque vemos que ahora vamos a ver cómo David se aconseja mucho con Dios y se va a lo de David. ¿Dónde va a encontrar, si Saúl lo quiere matar, dónde va a encontrar protección? En lo de David.
Él le cuenta a David lo que pasó con Nob, y David se culpa, dice eso fue culpa mía, le causa eso mucho dolor, y le promete a Eviatar que él lo iba a proteger hasta el último día de su vida. Bueno, sigue ahí sigue la persecución. Estando David ahí en Yehudá, realmente Shaul no lo persiguió, estaba en su región, pero de repente surgió una guerra, y fíjense ustedes la grandeza del rey David, surge una guerra, empieza una guerra en el pueblo de Keila. Keila era un lugar, una región, una ciudad, donde los filisteos incursionaron para luchar y para pelear contra la gente de Keila. Entonces, David se entera de eso y le pregunta a Dios, ¿qué hago? ¿Voy a luchar, voy a salvar a mis hermanos, voy a favor de mis hermanos a Keila, o me quedo acá en el molde? Entonces Dios le dice, sí, anda a Keila. Y bueno, entonces al principio sus soldados no querían ir, David le vuelve a preguntar, Dios le dice, sí, anda, que yo te lo voy a entregar, vas a tener éxito, y así fue. Ellos se van y David libera la ciudad de Keila, y una vez estando en Keila y escucha a Shaul que David estaba ahí, obviamente que Shaul iba a salir en contra a buscarlo a David, pero David logra escaparse y se va al desierto, y cuando Shaul escucha que David se escapó, entonces él se quedó en su lugar, en su palacio, y no lo siguió a David hacia el desierto. Pero pasa un tiempo y David se entera que Shaul estaba saliendo en contra de él. De repente decidió perseguirlo, salir a buscar a David por donde sea que esté. ¿Quién es el que sí sabe dónde estaba David? ¿Y quién es el que le va a hablar? David se había enterado desde antes, pero ¿qué visita recibe David? David recibe la visita de Jonatán. Jonatán le dice a David en ese momento, vos vas a ser el rey de Israel, yo voy a ser tu segundo, yo voy a ser tu virrey. Quiero también decirles algo que me olvidé al principio de todo, en la primera charla entre Jonatán y David. Jonatán le había entregado a David todas sus ropas, una muestra de amistad y de poder, como las ropas del príncipe siempre son más importantes, demuestran importancia. Y Jonatán le entregó a David sus propias ropas, su armadura, su arma y todo, como muestra de valor, ¿sí? Pero en este momento, en este encuentro, Jonatán le dice a David, David, yo sé que mi papá no te va a poder hacer nunca daño, vos vas a ser el próximo rey de Israel, y yo voy a ser tu virrey, yo voy a ser el segundo, y en ese momento vuelven a hacer un pacto David y Jonatán. Después Shaul va hacia Jonatán, llega a un lugar donde había una montaña, y Shaul empieza a rodear la montaña, y David estaba con su gente del otro lado. Shaul estaba casi ahí por encontrarlo a David, cuando de repente se desata una guerra con los filisteos. Viene un mensajero, le dice a Shaul, los filisteos están atacando, entonces Shaul tiene que dejar la persecución hacia David y encargarse de la guerra y de la lucha con los filisteos. Bueno, David aprovecha para escaparse a En-Gedi. En-Gedi, los que estuvieron en Israel, En-Gedi queda donde está el Mar Muerto, frente al Mar Muerto hay un lugar que se llama En-Gedi, y Shaul estaba escondido en una cueva con su gente en el fondo de la cueva. Cuando Shaul retoma la búsqueda y la persecución por David, pasa por En-Gedi y necesitaba ir al baño, ¿sí? Shaul necesitaba hacer sus necesidades. Entonces se aparta de su grupo de gente, se aparta de sus soldados y se mete en una cueva que encontró por ahí. Resultó ser que era la cueva donde se estaban escondiendo David y toda su gente, todos sus soldados. Entonces los soldados le dicen a David, David, Dios te acaba de entregar a tu enemigo en tus manos, lo puedes matar, y con esto ya está terminando, no nos escapamos más. Entonces David les dice a ellos, ustedes, y esto es la muestra de lealtad que tenía David hacia Shaul, tocar a un ungido por Dios, Dios lo ungió a él como rey y yo voy a atentar contra él, ni se les ocurra, no existe algo así. Entonces va David, se le acerca a Shaul, ¿sí? Shaul capaz que se había desvestido para hacer sus necesidades, y David corta una parte, una punta, una esquina de la capa de Shaul, ¿sí? Y después de eso, David siente, nos dice el Naví, es muy interesante, que David después de hacer eso, de repente le entra como
se siente mal, dice, capaz que hice mal, capaz que, ¿cómo le voy a cortar la capa a un rey? Entonces va y lo enfrenta a Shaul, David lo enfrenta a Shaul después de decirle de vuelta una vez más a sus soldados que no lo van a tocar, no van a tocar al rey de Israel, no van a tocar a un ungido por Dios, y David enfrenta a Shaul. En ese momento se ven cara a cara, y David le dice a Shaul, rey, mirá este pedazo de capa, fíjate, no sé por qué me perseguís. ¿Acaso estás persiguiendo a alguien insignificante como yo? ¿Quién te dijo que yo te quiero hacer daño? ¿Quién te dijo que yo te quiero sacar el reino? Yo nunca, te podría haber matado, te tenía a tiro de lanza y no lo hice. Y acá tenés el pedazo de tu capa para como muestra. Entonces, ¿por qué me perseguís? No me persigas, yo no te voy a hacer daño, yo sigo siendo tu siervo, etc. David le muestra a Shaul como él en realidad estaba con él, no le quería hacer en ningún momento daño, y ahí vemos nosotros que Shaul le vuelve de vuelta ese amor, ese cariño, esa estima que tenía hacia David, y le dice, David, vos tenés razón, yo estuve mal, me arrepiento, cometí un pecado frente a vos, no te voy a perseguir, y así se separan Shaul de vuelta de David. Shaul le reconoce también en ese momento a David, le dijo, yo sé que vos vas a ser rey de Israel, lo único que te pido es que no atentes contra mi familia, yo te estoy persiguiendo, pero cuando vos seas rey, no te vengas de mi familia. Y David le promete a Shaul que él no se va a vengar de su familia, y de hecho él a su familia los quería mucho, Mijal, su mujer, y Jonatán, el hijo del rey, que era su amigo de confianza. Pero dicen los comentaristas, ¿qué fue lo que vio? ¿Por qué de repente Shaul le reconoce a David que él iba a ser rey? Hasta ese momento era una duda. Shaul creía que David era aquella persona que le había dicho Shmuel que iba a ser rey en su lugar, pero no había tenido ninguna prueba de que eso sea así, porque él no había estado en la unción del rey David cuando Shmuel lo ungió. Eran todas suposiciones, hasta que vio que David tenía un pedazo de su capa. Y en ese momento relacionó el pedazo de capa que tenía David en su mano y el pedazo de capa que él había cortado a Shmuel. Cuando Shmuel le dijo, así como vos rasgaste mi capa, Dios va a rasgar también de vos, va a romper, te va a quitar a vos el reino de Israel. En ese momento dicen los comentaristas que esa fue la señal que Shmuel le dio a Shaul. Shmuel le dijo a Shaul, el día que que vos veas un pedazo de tu ropa, de tu capa en las manos de alguien, ese va a ser el próximo rey de Israel. Por eso estaba relacionado la capa de Shmuel con la capa de Shaul, con la que David le cortó a Shaul, y ahí en ese momento Shaul le reconoce a David, le dice, yo sé que vos vas a ser el rey de Israel, por favor no atentes contra mi familia. A partir de ahí el Naví nos cuenta una historia, es un paréntesis, cuando David se casa con Abigail y Ahinoam. La historia de Abigail, el Naví nos la trae, la de Ahinoam no la trae. La historia de cómo se casa con Abigail, estoy medio tarde, así que me voy a apurar un poco. David, había una persona que se llamaba Nabal, él tenía sus negocios, era muy próspero. Los sirvientes de él habían estado en el desierto, eran pastores, y habían los pastores de Nabal, de esa persona, que era el marido de Abigail, habían estado en el desierto, la gente de David los cuidó, los protegió, etc. Y cuando Nabal estaba haciendo la fiesta del esquilaje de los animales, para eso se hace una gran fiesta con comida, David mandó a su gente para que le pida algo de comer para su ejército, para su gente. Y el Nabal no solamente que no les dio, también se rió, los maltrató, dijo quién es el hijo de Ishai, o sea, de una manera despectiva, etc. Entonces David se enojó mucho con Nabal y agarró a toda su gente e iba a ir en contra de Nabal. O sea, él iba a ir a agarrarlo, a tomarlo a la fuerza o a vengarse de Nabal. Cuando Abigail se entera por un muchacho de la gente de Nabal que lo que había pasado, ella agarra y pone comida y pone muchas cosas en su carroza y va al encuentro de David. Cuando llega al encuentro de David, Abigail nos dice, el Naví era una mujer muy, muy inteligente, entonces le pide por favor a David que no le haga nada, le pide compasión, le dice mi marido se equivocó, acá tenés todo lo que a ustedes les corresponde, etc. Hasta que al final David se calma
y decide no hacer nada contra el marido, contra Nabal. Abigail vuelve al campamento, vuelve a donde estaba Nabal. Nabal estaba borracho, ebrio. Al otro día se levantó. Abigail no le contó nada a Nabal. Y hasta el otro día, cuando al otro día le cuenta, él se enfureció. Y bueno, después de 10 días, así como de forma repentina, Nabal muere. Cuando David se entera que Nabal muere, le agradece a Hashem por no haber sido él el asesino, el autor de esa muerte, y que David lo entendió como que Dios lo hizo por él, y él manda a buscar a Abigail y a proponerle matrimonio. Abigail acepta, se casa con David, y después también él toma como mujer a Ahinoam, que era otra de las mujeres del rey David. Y viene otra historia muy importante y muy, creo que esencial acá. Saúl sigue persiguiendo a David, después de un tiempo volvió a perseguirlo, y David va con Abishai, o su general, digamos, la mano derecha de su ejército, incursiona en el campamento de Saúl a la noche, mientras todos dormían. Y estaba Saúl durmiendo en el centro y todos sus soldados alrededor de él como protección. Entran los dos en silencio y le sacan a Saúl su lanza y su cantimplora, y se van. Cuando se van, grita David desde lejos, Abner, Abner. ¿Quién era Abner? Abner era el general, el guardia personal del rey. Le dice, así cuidas a tu rey, cualquiera puede incursionar y podría haberlo matado a tu rey. En ese momento Abner pregunta, ¿quién es? ¿Quién se atreve a despertar al rey de su sueño? Pero Saúl reconoció la voz de David y dijo, David, hijo mío, sos vos. Y ahí él se dio cuenta de lo que había pasado, que David le entró hasta el campamento en el momento que él dormía, por segunda vez podría haberlo matado, y él otra vez, también sus soldados le habían dicho a David, andá y matalo, y él dijo, no voy a tocar a un rey de Israel. De vuelta muestra esa lealtad a Saúl, a pesar de que Saúl lo quería matar, y David le dice que mande a alguien a buscar su lanza y su cantimplora, y en ese momento Saúl le promete a David, le dice, mirá David, otra vez le pide perdón, no te voy a buscar más, no te voy a perseguir más, etc. Y esta vez Saúl sí cumplió, ya no lo volvió a perseguir a David, pero David ya no estaba tranquilo, no se quedó, digamos, no confiaba en que no lo vuelva a hacer. Entonces él decide volver a la ciudad de Gat con los filisteos, con el rey de los filisteos, diciendo, bueno, si dentro de Israel, dentro de mis hermanos hay delatores y me entregan, entonces prefiero estar con el enemigo, que ahí seguro que no va a llegar Saúl con su gente. Entonces va David y se presenta al rey de los filisteos, al rey de Gat. Los filisteos tenían varios reyes, eran varias regiones, a uno de los reyes que era el de Gat, y se gana la confianza del rey de Gat, le dice, mirá, Saúl me está persiguiendo, me quiere matar, entonces yo ahora soy más aliado tuyo que de David, tenemos el mismo rival, el mismo enemigo, etc. Y le pide que le dé un pedazo de tierra donde podía estar con su gente, y él le da la tierra de Tziklag. Entonces David se asienta en la tierra de Tziklag, ahí entre los filisteos, estuvo ahí como 4 meses, hasta que se desata una guerra. Él se ganaba la confianza de Achish. ¿De qué manera? Él iba y guerreaba contra todos los enemigos de Israel, los amalequitas y otros más, y de esas guerras, que en realidad estaba favoreciendo a su pueblo, estaba favoreciendo a Israel, pero cuando él volvía con todo el botín de la guerra, se lo entregaba a Achish, y le decía, esto yo se lo saqué a las tribus de Israel. Es decir, él le hacía creer a Achish que sus guerras eran contra Israel, pero en realidad contra quién luchaba él, contra los enemigos de Israel. Y así se ganaba la confianza de Achish, hasta que los filisteos se prepararon para una gran guerra contra Saúl. Achish le dice a David, seguramente vos vas a luchar conmigo. David le dice, sí, seguro que sí. David en sí no sabía lo que hacer, Hashem lo ayudó, le mandó en ese momento una salvación, que el resto de los reyes de filisteos no confiaban en David y le dijeron a Achish, nosotros no queremos que David luche al lado nuestro porque él mató a nuestro general principal, a Goliat, entonces nosotros no confiamos en él, que él no venga a la guerra. Entonces Achish le dice, vos David podés no venir a la guerra. Mientras tanto Saúl, sabiendo que los filisteos salen a la guerra, le pregunta a Dios, y Dios no le responde, y pregunta a los profetas. Los profetas tampoco se inspiran para darle una respuesta qué va a pasar con esa guerra, hasta que al final él decide invocar el alma de Shmuel por medio
de una bruja, ¿sí? Una bruja invoca el alma de Shmuel, Shmuel se enoja con Shaul por eso y le dice, ¿qué querés? Entonces Shaul le dice, es que no encuentro respuesta, quiero saber qué va a pasar con esta guerra, y Shmuel le dice a Shaul, vos sabés que David va a ser el próximo rey de Israel, vos vas a perder esta guerra, vos vas a morir, tus hijos van a morir también en esta guerra, y así Shaul sabía que esa guerra iba a ser su final. Entonces, bueno, hay un paréntesis en el Naví, mientras David estaba con Ahish en el frente, ¿sí? Antes de que Ahish le diga, volvete porque no confían en vos el resto de los reyes, los amalequitas aprovecharon de eso, de la ausencia de David y su gente, de la ciudad de Tziklag, que era el lugar donde residía el rey David, y ellos fueron y invadieron la ciudad de Tziklag, agarraron todos los animales, las mujeres, todo el botín, y se lo llevaron. Cuando vuelve David con su gente a su tierra, ve que la tierra estaba desolada, que había sido invadida, y empiezan a buscarlos, a ver qué pasó, hasta que se encuentran con una persona, con un muchacho joven que había quedado herido de los amalequitas, y él les cuenta que ellos habían llevado todo el botín. Entonces David con su gente los persigue, rescatan a sus mujeres, golpean a los amalequitas, se ganan un gran botín. David distribuye ese botín entre todos los pueblos de Yehudá, de la región a la que él pertenecía, y ahí vuelve el Naví al final, al desenlace de esta guerra, ¿sí? Sin David estaba en Tziklag, pero en esa guerra ganaron los amalequitas, Shaul se vio rodeado los filisteos, Shaul se vio rodeado de soldados filisteos, y él decide, le pide a su escudero que lo mate. El escudero no se animaba, entonces Shaul se dejó caer sobre su misma espada y murió para no caer en manos de los filisteos y que después aprovechen de tener al rey capturado. Y también murió Jonatán, el hijo del rey, gran amigo de David, y otro también de los hijos del rey. Y bueno, el pueblo de Israel recibió una derrota muy dura por parte de los filisteos, y acá termina Shmuel Aleph, ¿sí? El primer libro de Shmuel, y termina también la persecución de David, y a partir de ahora va a empezar, a partir de la semana que viene ya empieza en la práctica cómo David se hizo rey, en la práctica, y todo el resto de la vida de David. Lo que podemos sacar acá nosotros en conclusión es, primero, que Shaul, cabe destacar que Shaul no era una mala persona. De hecho, todos los comentaristas hablan, y el mismo Naví habla de Shaul como una persona Mishishmova, mala, Gabá, Mikolam, él era una persona súper espiritual, un tzadik, una persona muy justa, pero tenía un ruach ra, un espíritu maligno, se le había apoderado de él. Es como una depresión, algo que él no estaba en su sano juicio. Y eso es, uno muchas veces dice, está escrito que perseguir el kabod, perseguir el honor, provoca que le quita la vida a la persona. El honor le quita la vida a la persona. Y eso pasó también con Shaul. Él era rey, y en el momento que le dijeron que él iba a perder su corona, se enloqueció. Le atacó ese tema. Pero por otro lado, nosotros vemos la grandeza y la humildad a la vez, la grandeza y la humildad, porque donde hay humildad hay grandeza, del rey David. Y la lección que él le dio a todos sus hombres. Él tenía en sus manos a su enemigo, pero ese enemigo era el rey de Israel. Y David dijo, no voy a tocar, no le voy a levantar la mano al rey de Israel. Y de esa manera él demostró, a pesar de que en la vida del rey David después vamos a ver que no tuvo una vida de lealtad hacia él, no fueron leales hacia él, pero sí David demostró lealtad hacia el rey de Israel hasta el último día de su vida. David respetó a Shaul, amó a Shaul, le demostró lealtad hasta el último día de la vida de Shaul. Si quieren hacer alguna pregunta, ahora voy a abrir los micrófonos. Ahí están todos abiertos. Yo la verdad no una pregunta. La verdad que no es la primera vez que escucho la historia de Shaul, pero nunca la vi con ojos de, no sé cómo decir, compasión, o de ojos de entrar en sus zapatos, como vos dijiste al principio, que es, a veces lo medimos a la persona como nosotros, sin lograr entrar
mirando lo que, más allá si uno está de acuerdo o no, lo entiende o no, pero por ahí lo que está pasando a la otra persona en este momento. Gracias, muy interesante. Bueno, yo creo que esto no está escrito, pero yo lo siento así. Yo cuando leía esta historia y trataba de ponerme en los pies de Saúl, y en los pies también los zapatos de David, entendí una cosa. Muchas veces, obviamente que llegar, digamos, a matar a otra persona es muy fuerte, y más hoy. Capaz que antes era entre la gente, digamos, era el tema de la vida era otro, digamos, matar tenía quizás otro peso que, digamos, al revés, que hoy tiene un peso que no tenía antes. Pero Saúl le pide a Shmuel una segunda oportunidad, se arrepiente por lo que él había hecho por no haber escuchado a Hashem. Y Shmuel no le da otra oportunidad. Y quizás Saúl pensaba que si lo sacaba a David del camino, entonces él iba a poder tener otra oportunidad. Y quizás lo que él buscaba en eso era una segunda oportunidad, o quizás él luchaba y perseguía su propia frustración. ¿Por qué? Porque él había fracasado como rey. Él estuvo, creo que aproximadamente 2 años estuvo Saúl como rey. Él fracasó como rey de Israel, y de repente veía en David el éxito. Esta es otra explicación que también me surgió. Él veía en David ese rey exitoso, ese rey carismático que él no pudo ser. Y vio también en David esa humildad, ese valor para luchar la guerra de Dios, diciéndole a Goliat: vos luchás con tu armadura y con tus armas, pero yo lucho con Dios. Y esa frustración lo llevó a Saúl no me gusta decir enloquecerse, por más que el Naví en un momento dice que Saúl estaba, que lo que hablábamos ayer, Jaya, que Saúl estaba en su casa mitnabé. ¿Qué mitnabé? Uno generalmente dice profetizando. Pero Saúl, fuera de ese momento que estaba con Shmuel, él no era profeta, no estaba profetizando. Entonces, dicen los comentaristas, ¿qué era mitnabé? ¿Qué era profetizando en su casa? En realidad él la agarró como un aire de locura, así como dicen los locos, y está escrito, dicen los comentaristas, que los locos y los profetas hablan cosas abstractas, dicen cosas que no están en la tierra. Entonces, por eso, a la locura de Saúl la llamó mitnabé, la llamó nebuá, la llamó profecía. Es decir, Saúl estaba tomado por ese espíritu maligno, que así lo dice el Naví. El Naví lo dice muy claro: desde el día que Dios ungió que Shmuel ungió a David, se apoderó de Shmuel un espíritu maligno. Y ese espíritu maligno le venía así todo el tiempo, una y otra vez. Bueno, y eso fue lo que lo llevó a Saúl a actuar de esa manera. Y cuando él estaba frente a David, y David le decía: mirá, yo no te quiero matar, Saúl podría aprovechar en ese momento y matarlo. Sin embargo, vemos que él le dice a David: vos tenés razón, yo pequé hacia vos, vos no debería matarte, no debería perseguirte, pero era más fuerte que él. Era más fuerte. Por un lado, amaba a David, que eso lo dice el Naví, Saúl amaba a David. Y por otro lado, ese amor no lo llevó, o sea, no le permitía ser indiferente, le generaba ese sentimiento, digamos, no sé cómo llamarlo, de celos, de envidia. ¿Quería decir algo, Silvia? No. Lo que no me queda claro, pero bueno, creo que seguirá la clase que viene, es qué pasa con el pueblo de Israel cuando muere Shaul. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? ¿En algún momento se junta Yehudá con Israel? Bueno, muy buena pregunta la tuya, que sí, lo vamos a ver eso la semana que viene. Les puedo dar un adelanto. Hasta ese momento no estaba separado Yehudá de Israel. Shaul era el rey de todo Israel, inclusive Yehudá. Solo que como David pertenecía a Yehudá, la gente de Yehudá era su gente, era su región, su tribu. Entonces sentían hacia David, digamos, daban más apoyo a David o sea, en el momento de delatarlo, ellos decían: no lo vamos a delatar. A partir de la muerte de Saúl, se divide por unos años, ¿sí? Se divide el reino en dos. ¿Por qué? Porque obviamente estaban también los herederos de Saúl que querían el reino, que querían ser reyes, etc. Y estaba el ungido por Dios, que era David. Entonces, a David le costó ser el rey de todo Israel. Eso lo vamos a ver ya la semana que viene. Al principio fue rey de Judá, pero después terminó siendo rey de todo Israel.
estuvo, si mal no recuerdo, 7 años fue rey de Yehudá, y después de esos 7 años ya fue durante 33 años, fue rey de todo Israel. Muy buena, muy buena. Bueno, Así, rápido. sí, fue Resumiendo rápido. todo. Les cuento que hoy estudiamos, a ver, como 15, 14, 15 o 16 capítulos de Shmuel Aleph y terminamos Shmuel Aleph. O sea, en 2 clases terminamos prácticamente la mayoría de un libro de... Sí, acá uno de los chicos dijo, lo que yo estudié durante todo un semestre, papi dijo ahora en media hora. Se costó, pero se logró. Bueno, Gracias. muchas gracias a todos y nos vemos si Dios quiere la semana que viene.